Considerando algunas de las noticias que estamos teniendo en los últimos días en el país, quisiera que por un momento tratáramos de ponernos en los zapatos de los familiares que han quedado en medio de las tragedias, los familiares, los sobrevivientes. Si nosotros pensamos en la gente de Mocoa, eh, en medio de todo ello, donde ahora nos hemos volcado también como Concilio de Asamblea de Dios a ayudar, estaba mirando las noticias y una que me llamó la atención fue la de los comerciantes. Comerciantes que habían creado todo un proyecto de vida, tenían grandes negocios y entre ellos hubo un negocio muy grande, de mucho surtido. Y fue impresionante ver cómo la avalancha traspasó las paredes, se llevó toda la mercancía y lo que había sido un negocio próspero, ahora era todo un cuadro de ruina. Mire cómo queda el corazón de aquellas personas sobrevivientes que por años construyeron un gran proyecto de vida laboral. Cómo queda la desilusión, cómo queda el dolor, la angustia. Si bien es cierto que algunos de ellos dicen, bueno, pues al fin y al cabo tenemos que seguir, la vida continúa, pero queda un dolor porque vino un momento difícil. Lo mismo nosotros vemos en lo que pasó en Manizales. Estaba mirando la noticia, seguramente usted la vio, del edificio que en Cartagena el día 27 se desplomó. No tenía licencia, nadie supervisó esa obra. 7 pisos, 40 trabajadores adentro. Y en medio de ello dice que hubo más de 10 muertos. Y una señora lloraba y decía que ahí habían muerto su esposo, hijos. Se le acabó la familia. Es fuerte, ¿verdad? Una experiencia de esas donde hay un cambio drástico de la noche a la mañana, le cambia la vida a una persona. Así, no lo pensaba, en la mañana estaba comiendo con ellos, disfrutando con ellos, y en la noche ya no estaba. Para algunos el cambio drástico de vida no es de repente, es paulatino. De tal manera que por una noticia dolorosa de un cáncer, de un desempleo, de una infidelidad, de una rebeldía de un hijo, se enteró que alguien estaba en las drogas. Entonces eso hace un cambio, produce un cambio doloroso, donde la persona llega a sentirse impotente frente a la situación que está viviendo. Respetando a nuestros hermanos venezolanos, ese es un cambio con impotencia, es un cambio doloroso, porque la nación estuvo bien, pero se va deteriorando. Y es una bola de nieve que nadie puede detener. Entonces eso genera dolor, desilusión, crisis, genera crisis. En la Biblia está la historia de una mujer que precisamente vivió una crisis. Teniéndolo todo, ella vive una crisis. Y esa palabra está en Marcos capítulo 5, versículo 21. Les dije que hoy vamos a tener una enseñanza netamente evangelística. Y este es un pasaje que nos deja ver la historia de una mujer que está bien y comienza a vivir una crisis que le cambia la vida. Marcos 5:21 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Usted se puede imaginar la escena, ¿verdad? Jesús llega y tan pronto se baja la barca, un principal llamado Jairo lo aborda con angustia y le dice: mi hija
está agonizando. Necesito que vengas a mi casa, pongas tus manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Fue pues con él, o sea que Jesús se fue con este hombre. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó ¿qué? Y tocó su manto. Porque decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Sigamos leyendo la historia para ver qué pasó con Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pues él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mire lo interesante. Está la historia de un hombre principal de la sinagoga llamado Jairo, y está la historia de una mujer. Tienen similitud. Por ejemplo, los dos están viviendo una crisis. Los dos están viviendo una crisis. Lo otro es que ambos son de influencia. Este es un hombre principal de la sinagoga y esta es una mujer que en algún momento había tenido mucho dinero. También tienen similitud en que 12 años atrás algo cambió sus vidas. Por ejemplo, para Jairo le cambió la vida porque nació una hija. Los hijos le cambian a uno la vida, ¿sí o no? Los hijos le cambian a uno la vida. Y espero que siempre sea para bien. Y la niña tenía 12 años. Y la mujer llevaba 12 años con una enfermedad. Es decir, que el Señor llega a esta tierra, pasa al otro lado para atender a dos personas que quizás ni se conocían, pero tenían cosas en común. Estaban viviendo una crisis. Y la crisis
Precisamente se identifica porque es una situación que a uno se le sale de las manos, donde uno se siente impotente. Jairo estaba impotente frente a la crisis de ver a su hija agonizando. Y esta mujer estaba impotente frente a la crisis de la enfermedad que padecía por 12 años. Vamos a ver en este pasaje algo interesante que he titulado Basta un toque. Diga, basta un toque. Si nos fijamos en esta mujer, nos vamos a dar cuenta que esta mujer es una persona que sabe que hay que superar el rechazo. Ella tenía algunos elementos que la podían llevar a ser rechazada por la sociedad. El primero de ella es que era una mujer. Y por ser una mujer, no debería, por ejemplo, estar en reuniones de hombres. Esto que estamos viendo nosotros de los feminicidios y la lucha todavía que hay, y no podemos ignorar que en ciertos ambientes todavía hay machismo. Eso no es de ahora. En aquella época la cultura decía que las mujeres no podían estar en reunión de hombres. Jamás podía hablar y mucho menos se podía acercar a tocar a un maestro. Cuando los maestros se reunían a enseñar, usted veía a los hombres, pero no veía ni mujeres y tampoco veía niños. Entonces ella tenía un rechazo por ser mujer. Era un asunto fuerte en el momento. Pero también ella tenía rechazo porque tenía una penosa enfermedad. Y esa enfermedad era una enfermedad de 12 años. Para aquella época, el pensamiento de la sociedad era que una persona enferma era porque había cometido un pecado. Es decir, la enfermedad era la manifestación de un pecado oculto. Como si hoy se dijera, alguien tiene cáncer, debe ser adulterio. Alguien le dio una apendicitis, de pronto es que es rebelde o se robó algo. Entonces la gente interpretaba que una enfermedad era el sinónimo o consecuencia de que la persona estaba en pecado. Entonces esta mujer llevaba 12 años con un flujo de sangre, con una hemorragia incontrolada. Las mujeres pueden entender más esto y saber que 12 años estaba perdiendo sangre. Estaba como una mujer anémica. Nos podíamos imaginar que fue una mujer hermosa en algún momento de su vida, una mujer bella, una mujer alegre. Pero después de perder sangre durante 12 años, de padecer esta enfermedad, su cuerpo estaba deteriorado. Sus fuerzas se habían ido. Y la ley decía que una mujer con flujo de sangre, según la ley, era una mujer inmunda. Mucho menos podía convivir con otros. La ley decía que donde se sentara una mujer, eso era inmundo. Y así sucesivamente por causa de su enfermedad. Entonces, habían elementos que decían que esta mujer debería vivir solitaria, apartada, relegada, que debería negarse a la felicidad de compartir con su familia. Mire cómo le había cambiado la vida a esta mujer. Dice que durante 12 años había padecido esta enfermedad y había gastado todo su dinero y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando la Biblia aquí habla de médicos, se refiere al médico común que nosotros conocemos, pero a los brujos también se les llamaba médicos. Es decir, que esta mujer probó todo lo que le dijeron. Si le decían, prueba este remedio, lo probaba. Si le decían, vaya donde fulano de tal, ella iba. Ella hacía todo lo que decían.
a ver cómo podía cambiar su situación, pero dice que nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Y sabe qué hizo con esa enfermedad? Gastó todo su dinero. Gastó todo su dinero. Mire cómo a través de los médicos, los brujos le sacaron la plata. Alguna vez tuve la oportunidad de estar con un pastor atendiendo a una mujer. Su hija estaba en una situación tremenda. Y oramos al Señor por esa joven. Y la joven fue libre. Y la joven fue transformada. Y lo primero que la mamá nos dijo fue: ¿cuánto les debo? Y dijimos: no, usted no nos tiene que pagar nada. La gracia de Dios no tiene precio. Y ella quedó asombrada. Dijo: es que la semana pasada la llevé donde fulano de tal, un brujo. Dijo: y me cobró 300,000 pesos. Mire cómo el maligno hace todo eso. Esta mujer había gastado todo. Pero la mujer se atreve a hacer algo diferente. Se propone alcanzar lo inalcanzable. Y esta mujer fue más allá de sus fuerzas y se la jugó. Mire lo que ella hace. Dice: sé que llega Jesús a esta tierra. He escuchado que Jesús sana a los enfermos, cambia la vida del ser humano. He escuchado de él. Y dijo: me la voy a jugar. Me meteré entre la multitud. Trataré de camuflarme, que no me reconozcan quién soy, que no sepan que la mujer enferma del pueblo. Y voy a ir hasta donde está ese maestro. Y lo voy a tocar. Y yo creo, dice esta mujer, que si tan solamente toco su manto, voy a ser salva. Voy a ser sana de esta azote, de esta enfermedad. Y dice la historia que esta mujer, en medio de la multitud que apretaban a Jesús, ella se comienza a abrir paso. Con las pocas fuerzas que le quedaban, empuja a uno, empuja al otro. Quizás favorecida porque ya estaba muy delgada por su enfermedad, empieza a pasar por el medio de la gente hasta que logra su objetivo. Y dice que logra extender su mano, quizás después de haber caído varias veces, y toca a Jesús. Y toca a Jesús. Y dice la escritura que tan pronto lo toca, ella queda sana de su azote. Experimenta algo diferente en su cuerpo, en su ser. Lo que no había experimentado con los médicos, con los brujos, ella experimenta algo. Sabe que ha vuelto a su vida algo que había perdido hace 12 años atrás. Que nadie, absolutamente nadie, le había podido ayudar a recuperar. Eso quiere decir que esta mujer fue más allá de la ley, de las normas. Rompió todo paradigma, se quitó todo prejuicio y dice que ella fue a hacer algo diferente y fue a tocar al maestro. Solo quienes se atreven a hacer algo más lograrán ver la gloria de Dios. Yo creo que esta mujer nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo de saber realmente a quién ir. Nos deja ver quién es el verdadero camino. Nos deja ver que en la vida hay que tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones sabias. Esta mujer es un ejemplo de a dónde no ir y a dónde sí ir en busca de ayuda. No es a los hombres. No es en el horóscopo, no es en los brujos, no es en lo que el mundo ofrece. Esta mujer nos enseña que es solo cuando nosotros nos atrevemos a llegar delante de la presencia de Dios. Quizás es el ejemplo que necesitamos seguir hoy. Esta mujer estaba anémica, débil. Hay experiencias en la vida que nos desgastan.
el ver una economía en crisis, el ver un hogar que no cambia, el ver que nos han pasado los años y la vida cada vez más huele a fracaso, el ver la incertidumbre del corazón, quizás también siendo asaltados por una situación que no esperábamos, pero que llegó. Y yo creo que nosotros, si esta mujer se abrió paso en medio de la multitud, ese es el día de abrirnos paso en medio de las circunstancias adversas. Alguien se tiene que levantar, como se levantó esta mujer, traspasar las circunstancias. Quizá ya no es en medio de la gente, sino en medio de la incredulidad, en medio de los prejuicios, en medio de los temores, en medio de creencias erróneas. Tenemos que traspasarlo para llegar y también hacer lo que esta mujer hizo: tocar a Jesús, saber que Él es la fuente de la vida, que Él es el único que lo puede hacer por nosotros. Y dice que cuando esta mujer toca a Jesús y es libre de su azote, lo que ella quiere hacer es sencillamente devolverse, decir: ya logré lo que quería, ya estoy sana, me puedo ir para mi casa satisfecha. Y ella se iba a celebrar. Lo que ella no sabía es que Jesús iba a pronunciar unas palabras contundentes. En medio de ese apretón, Jesús dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos, pensando que Jesús estaba delirando porque no había almorzado, le dicen: Señor, ¿ves que la multitud te está apretando? Y tú preguntas que quién te toca. Ubícate, Jesús. Estás mal. Pero el Señor dice: no. Yo veo que si bien es cierto que la gente me sigue por curiosidad, si bien es cierto que la gente me sigue por una expectativa nada más, alguien me tocó de manera diferente. Alguien vino de manera diferente. Sentí que poder salió de mí y que alguien fue sano. Y cuando Él insiste en preguntar, es donde la mujer se siente descubierta. Oiga, qué lindo saber que aunque hay multitudes, escúcheme esto, aunque hay multitudes, Jesús honró la fe de esta mujer, como Jesús también honra su fe. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no trata con multitudes. Jesús trata con individuos. No se sienta nunca uno más del montón. El Señor nos dice en esto que Él trata con individuos. Y el Señor nos deja ver que para Él toda persona es importante. Desgraciadamente estamos en una sociedad que clasifica a la gente. La clasifica de acuerdo a su estrato social. La clasifica de acuerdo a su economía, de acuerdo a sus estudios. Por eso es que puede haber un hombre perverso, hacer mal, un corrupto, y le dicen don fulano de tal, y le hacen la venia. Y puede haber una persona muy sincera y puede ser ignorada. Y el mundo nos quiere hacer creer que hay personas de primera clase y hay personas de segunda clase. Aún el mundo nos quiere hacer creer que hay personas que no vale la pena tratar, que hay que desechar. Por eso cuando le empezaron a llamar a los habitantes de la calle los mal llamados, desechables. Términos despectivos que salen del mismo infierno para denigrar al ser humano que fue redimido por Cristo Jesús. Y es donde el Señor cuando habla dice: ¿quién me ha tocado? Eso quiere decir que lo que esta mujer hizo cautivó la atención de Jesús. Usted también puede cautivar la atención de Jesús. Puede llamar la atención de Jesús. Porque el Señor no trata con multitudes, trata con individuos. Y cuando el Señor insiste, al llamar a esta mujer,
es porque el Señor quiere decirle, tú vales para mí. Le tengo una buena noticia, usted es importante para Dios. Usted vale para Dios. Se dice, pero ¿será que Dios sí me ama cuando yo he sido una porquería? Sí, sí, Dios nos ama. Él no vino por justos, sino por pecadores. Pero ¿será que Dios me ama a pesar de mis fracasos, a pesar de mi timidez, a pesar de que no he sido nadie en la vida? Sí, Dios le ama y usted es alguien en la vida. Es alguien en la vida. Por eso la Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal. Mire cómo la obra de Dios dignifica a la persona. Porque cuando ella trata de ocultar, el Señor insiste, ¿quién me ha tocado? Y cuando la mujer supo que ya no lo podía ocultar más, dijo, bueno, no me morí de la enfermedad, pero voy a morir apedreada por haber tocado a un maestro. Eso decía la ley, que por ella haberse acercado con flujo de sangre y haber tocado a un maestro, merecía morir. Eso quiere decir que ella en algún momento se jugó la vida. O me sana o me mata, pero con esta enfermedad no sigo. Interesante, ¿verdad? Yo creo que hay momentos en la vida que tenemos que jugárnosla toda. Yo le digo, ¿y por qué no nos la jugamos por Dios? Juguémonosla con Él. Creámosla a Él en el nombre de Jesús. Y cuando esta mujer es descubierta, que considera que es el momento donde el Señor tiene toda la autoridad para llamar a los jefes de la ley y decirle, cojan esta mujer y apedréenla. ¿Sabe qué es lo más interesante? Que cuando ella le dice toda la verdad, en el versículo 14 dice, no, en el 14 no, en el 34 dice, y él le dijo, hija, diga conmigo, hija. ¿Cómo la llamó? ¿Ustedes qué creen que sintió esa mujer cuando el Señor le dice esa palabra? No le dijo maldita, se lo hubiera podido decir. No le dijo inmunda, mujer inmunda. No le dijo desechada. No le dijo imprudente. Mire cómo la restaura con un término tan maravilloso. Yo no sé si su esposo la había abandonado. No sé si los hijos se habían avergonzado de ella. No sé cómo era el calificativo que la sociedad le había puesto a esta mujer. La enferma, la anémica, la de la hemorragia. Pero ahora viene una palabra que ella nunca había escuchado. Y es la palabra cuando el Señor dice, hija, hija, tú eres mi hija. Yo soy tu hija, sí, tú eres mi hija. Yo que hice tanto mal, sí, tú eres mi hijo. Yo que no valgo nadie, que he fracasado en la vida, tú eres mi hijo. Qué término tan maravilloso. Uno no le dice hijo a cualquiera. Yo he visto que algunas personas usan el término hijo, hija, como un término de sobradez, de altivez. Hola hijo, ven hija. No. Pero cuando uno le dice con alguien con cariño, mi hijo, mi hija. Ese término restaura, levanta, dignifica. Eso dice que si yo soy hijo, es porque formo parte de una familia. Valgo para alguien. Y ahora el Señor le dice, hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Eso quiere decir que Dios es tan grande. Dios es tan grande que siempre nos dará más de lo que nosotros buscamos. La mujer buscaba solo sanidad y salió con el combo completo. Dijo, yo voy por la sanidad,
Y el Señor dijo, no, yo no te voy a dar solo la sanidad, te tengo un combo. El combo dice que eres sana, pero también eres salva. No quiero solo que tu cuerpo sea libre, también quiero que tu alma sea libre. No quiero solo que tengas bienestar físico, quiero que tu alma tenga paz, que tengas la seguridad de la vida eterna. ¡Wow! Usted sabe que en el mundo se trabaja mucho la publicidad engañosa. Días atrás estoy en un lugar donde se maneja mucho la publicidad engañosa. A usted le venden un almuerzo, le muestran un pernil así y le dan uno así. Se oiga, Echeverry, me estafaron. Hay mucha publicidad engañosa. ¿Publicidad qué? Engañosa. El mundo es publicidad engañosa. El pecado es publicidad engañosa. Por ejemplo, el pecado le dice, venga, mujeres y trago y vas a ser feliz. Y lo hace más desdichado. Publicidad engañosa. Publicidad engañosa. Pisotea a los demás y serás más grande. Publicidad engañosa, porque va a resultar solo. Ignore a Dios y viva en sus propias fuerzas y tendrás éxito. Publicidad engañosa. Qué bueno que Dios antes no tiene publicidad engañosa. La vida con Dios no tiene publicidad engañosa. Al contrario, tiene grandes sorpresas. Uno viene por algo y Dios siempre nos dará más. Siempre nos dará más. Esa es la fidelidad y la misericordia ¿de quién? La misericordia de Dios. Ve en paz, le dice el Señor. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. ¿Y cómo se va esa mujer? ¿Cómo se va esa mujer? Feliz, con su rostro en alto, dignificada, sana, con esperanza restaurada. La mujer que quizás el dictamen médico había sido tan solo espere la muerte, ahora tenía un nuevo sueño de vivir, una nueva esperanza. ¿Cómo a veces llegamos en la vida a puntos donde creemos que todo terminó, que nuestro tiempo ya pasó, que la vida acabó, que no hay más? Y a veces Dios permite eso para que nos demos cuenta que no es en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y el Señor deja ver, mujer, lo intentaste todo en tus fuerzas y lo único que lograste fue estar al borde de la muerte. Pero ahora que vienes a mí y confías en mí, restauro tus sueños, restauro en ti la esperanza de vida. La mujer se va feliz y bendecida. Y queda ahí Jairo. Y cuando el Señor acaba de atender la mujer, vienen los de la casa, Jairo le dice, no molestes más al maestro. No molestes más al maestro, porque tu hija ya murió. Yo creo que frente a esa noticia el corazón de Jairo se derrumbó. Y yo creo que le pasaron 1000 cosas por la mente. Esta bendita mujer, ¿por qué detuvo al maestro? ¿Por qué el Señor no me puso atención? El Señor llegó demasiado tarde. Pues la historia nos dice que el Señor nunca llega tarde. Se lo voy a repetir, el Señor nunca llega tarde. A buena hora, Dios se cruza por nuestro camino. A buena hora. Y yo creo que todos tenemos que agradecer el día que Dios se cruzó por nuestro camino. Y hoy usted que viene por primera vez, hoy Dios se cruza por su camino. Y usted dice, pero es demasiado tarde. No. Pero es que ya murieron los sueños. Ya había muerto la hija de Jairo. Y algunos dicen, ya murió los sueños, ya murió mi hogar, ya murió la oportunidad. Pues Dios es especialista en revivir lo que el pecado mató. En revivir lo que nuestros desaciertos mató. Y este hombre que creía que ya su hija había muerto, que esa ilusión, esa esperanza de ver su hija grande se había esfumado, el Señor le dice, ten paz, Jairo,
no temas, cree solamente, vamos a tu casa. Y cuando va a la casa, ve una niña y muerta, como nuestro sueño y a veces nuestra esperanza de vida puede estar muerta. Y dice que el Señor la toma por su mano y dice, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y dice que la niña se incorporó, volvió a vivir y dijo, denle de comer. ¿Cómo cree que sintió Jairo su casa? Una casa que estaba llena de muerte, llena de desilusión, llena de angustia, llena de temor. Es una casa que ahora vuelve a revivir. Oh, yo veo a Dios resucitando sueños en la casa. Yo veo a Dios resucitando lo que había muerto en los hogares. Yo veo a Dios quitando el temor de los hogares. Yo veo a Dios llevándose la desilusión, la desesperanza de los hogares. Y yo creo que esa noche, mire cómo comenzó el día de estas dos personas. ¿Cómo comenzó el día esta mujer? Mal, pensando morirse. ¿Cómo terminó? ¿Cómo comenzó el día de este hombre? Mal, porque su hija llevaba días enferma también. Mal. Pero aquellas dos personas que no se conocían tuvieron una misma experiencia. Se encontraron con Jesús. Se encontraron con Jesús. Déjeme imaginar algo. ¿Sabe cómo fue? ¿Sabe cómo fue la noche de esta mujer y cómo fue la noche de Jairo? Una noche de fiesta. Yo creo que llamaron a los amigos. Llegaron los familiares. Mataron cordero. Hubo banquete. Hubo celebración. Y yo me imagino la gente preguntando, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Y tanto la mujer en su casa como Jairo en la suya diciendo, cuando Jesús vino a nuestra vida, cuando Él se cruzó por nuestro camino, Él me atendió, Él me miró con misericordia, fui importante para Él, se detuvo en el camino para atender mi necesidad y para devolverme la esperanza. Eso es lo que hace Dios en el corazón de todos y cada uno de nosotros.